absolutamente interesante, profunda, divertida esta entrevista con la escritora mexicana Verónica Murguía, ganadora de numerosos premios y escritora de diversos géneros como cuento, novela, libro infantil y juvenil. Sus libros profundizan en la Edad Media y en la historia clásica. Nos lleva a los griegos, nos lleva a los romanos, nos lleva a los búlgaros, nos lleva a esa Europa medieval que tanto tiene que enseñarnos. En el 2025 recibió el homenaje de la Fiesta del Libro y de la Rosa por la UNAM en Morelia. En el 2024 gana la Medalla Bellas Artes en la rama de literatura. En 2022 y 2024 es nominada al premio Astrid Linger Memorial. Es un gusto para Hablemos Escritoras el día de hoy tener esta autora maravillosa y exquisita, una gran calidad náhuatl. Yo soy Adriana Pacheco y esto es Hablemos Escritoras, transmitiendo desde Austin, Texas, en este paraíso enorme, universo maravilloso que son las escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Pónganse cómodos y disfruten esta maravillosa conversación con Verónica Murguía. Pues es un gusto enorme estar en este micrófono con una escritora mexicana que verdaderamente les va a encantar. De lo más interesante, lo que escribe tanto para adultos como para niños, para jóvenes. Estoy muy contenta que Verónica Murguía haya aceptado esta invitación. Hablemos Escritoras. Bienvenida, Verónica. Qué gusto tenerte acá. Pues el gusto es mío, Adriana. Al contrario, muchísimas gracias por la hospitalidad. Bueno, tú estás en la Ciudad de México ahora. Cuéntanos de esa Ciudad de México en la que tú vives, en donde has crecido, en donde eres parte de una comunidad. Platícanos un poco sobre tu espacio físico y geográfico en este momento. Bueno, estoy en la colonia del Valle, que es la colonia donde viví con David Huerta muchos años. Luego nos fuimos a la Nápoles. Yo soy una persona que cambia de delegación y siente, de colonia y siente que se está yendo de viaje a la Siberia. Me costó muchísimo trabajo ajustarme a la vida en la Nápoles. Él murió allí y yo traté de regresar al departamento donde vivíamos cuando lo conocí. Y bueno, no era posible, el departamento estaba ocupado, no se vende, yo qué sé. Entonces empecé a caminar alrededor del departamento en busca de otro para para ver si me podía quedar cerca. Y afortunadamente encontré el lugar donde vivo, que está a unas cuadras y a 40 metros de un parque, del parque de Tlacoquemecatl. Entonces, ahí estoy, aquí estoy, y soy la persona más feliz del mundo en este lugar porque, bueno, porque como que eché raíces cuando conocí a David. De hecho, pues nada, yo veía el parque, vivía enfrente, justo enfrente, abriendo la ventana del Parque de San Lorenzo, donde hay una pequeña iglesia de la que habla Octavio Paz en Los Privilegios de la Vista, Sí, una iglesia diminuta. sí. El departamento era diminuto también. Y yo le decía a David, bueno, sí, vivimos en un lugar muy chiquito, pero ¿quién puede abrir la ventana y ver una iglesia tan bonita y tan bien iluminada? Claro. Entonces, bueno, pues yo estaba enamorada de esta colonia, ya volví y espero que quedarme aquí para siempre, Claro. este, lo que me quede. Hay por ahí una entrevista en donde platicas que vivían en un departamento que ya no se tuvieron que mudar porque ya no cabían con los libros y había libros abajo de las sillas y de las mesas, hasta que ya no pudieron más. En ese momento tuvieron que migrar a un lugar en donde cupieran los libros. ¿Ahora tienes tus libros bien ubicados? Pues mira, no tan bien ubicados, el departamento donde me cambié es más grande que ese departamento. Doné la biblioteca de David a la Ciudadela. Antes pagaban por tener las bibliotecas de los escritores. Ahora, por supuesto, ya no pagan, al contrario, casi te cobran, pero yo quería que la biblioteca de David estuviera reunida, custodiada, que los libreros llevaran su nombre. Y ahorita ya tengo muchísimos libreros, caben los libros, pero todavía no los tengo ordenados. Claro. Ya me pasó que compré varios libros de nuevo,
simple y sencillamente porque no encontraba los otros. Y, bueno, este año me voy a dedicar a ordenar mis libros, que, bueno, todo el orden es peculiar, pero espero ya tener mis libros ordenados, yo creo, finales de año. Son muchos, los tengo que clasificar, pero no puedo vivir sin ellos. O sea, yo no saludo a los libros de beso porque Dios es grande, pero sí, pero de a algunos sí les doy besos. Y bueno, pues estoy buscando el mejor orden Claro. para mis libros. No creo que me lleguen a expulsar porque, como nos pasó en la otra casa, porque quien compraba libros más compulsivamente era David, aunque ya estuvieran repetidos. Siempre andaba comprando Quijotes, por ejemplo. Ay, qué lindo. Sí, y se los regalaba a quien se dejaba. Él dirigió un seminario de lectura del Quijote durante varios años y cuando murió todavía no terminaban el libro. Estaban haciendo un close reading muy bonito y bueno, pues él compraba yo le decía: "Davo, ya no compres más, ese sí no va a salir de prensa, ¿eh? Ese sí no, nunca se va a agotar, nunca va a faltar, entonces no es necesario que compres tantos", pero pues él los compraba. Claro, Entonces, ahorita que nada más está mi biblioteca y que, por cierto, extraño mucho la suya, claro, yo creo que sí el espacio sí va a alcanzar. claro. Bueno, para quienes no están escuchando y tal vez no estén familiarizados, David Huerta fue un gran poeta, hijo del poeta mexicano Efraín Huerta, y además con una obra, David Huerta, que nos marcó a todos, con varios premios, ¿no? El premio Javier Villaurrutia, y otros muchos más, Carlos Pellicer, en fin. Y la verdad es que es una pena que, pues, que se haya ido, pero nos deja esa obra enorme y además nos deja a Verónica, que fuiste, bueno, pues también de alguna manera mucho de tu trabajo. Me imagino que él fue una gran inspiración, ¿verdad? Pues, David me formó en muchísimos aspectos. Yo ya había publicado un libro cuando lo conocí, y cuando lo conocí yo ya estaba obsesionada con la peste negra, yo qué sé, con mis asuntos, ¿no? Eso fue una de las cosas que yo creo que nos unió, que yo no conocía nada de su mundo y él conocía vagamente el mío. Ujú. Y, pues, nos llamamos mutuamente mucho la atención porque, pues nada, me preguntó: "¿Quién es tu poeta favorito?". Y yo le dije: "Ay, pues, muchos de mis poetas favoritos son anónimos, el autor de Beowulf, el autor del Cid", yo qué sé. Y le dije: "Me gusta mucho Manrique, me gusta mucho François Villon". Entonces, pues, ha de haber dicho: "Pues, a esta mujer, ¿qué le pasa?", ¿no? Literalmente fue como tomarme de la mano, literalmente, más bien me tomó de la mano, descubrió la poesía contemporánea, Claro, eh, y bueno, también me descubrió cosas mucho más importantes que la literatura, aunque ahorita solo me queda la literatura para para acercarme a él, ¿no? Para para tenerlo lo más cerca posible, me queda su obra, que siempre leí con muchísima atención, ¿eh? Pero, o sea, quiero decir, desde que lo conocí, porque yo no lo había leído antes. También eso le llamó mucho la atención. Y que se lo has de haber hecho con toda la frescura del mundo, le ha de haber encantado eso, ¿no? Pues no, no te he leído. No, pues es que yo ni sabía quién era él, la verdad. O sea, me dijeron: "Vete a este curso, lo va a impartir David Huerta, se llama La historia en la novela". Y yo fui y me dijo que: "¿Y usted qué va a hacer a Morelia?". Le dije: "Pues voy a tomar un curso con un señor que se llama David Huerta". "Ah, pues yo soy David Huerta". "Ah, pues qué bien". Yo había oído hablar de él como un muy buen amigo. Era muy buen amigo de Miguel Castro Leñero, que es un pintor amigo mío, y había oído hablar de él como una persona padrísima, pero no lo había leído. Me Y como sí soy muy descarada, pues le dije: "Pues no lo conocía". no tengo el gusto, señor. Me Y al año ya estábamos casados, Y no, pero hombre, al año, sí. magnífico, bellísimo. Verónica, en algún lugar leí que dijiste algo que me dejó como un poquito perturbada. Dices, nuestro idioma no está preparado para expresar lo que vivimos. Y por otro lado, el pensar en que nuestro idioma se queda corto de las cosas que estamos viviendo, sobre todo hoy, ¿no? Con esta actualidad de mundo que nos está tocando,
Que me imagino que cada generación dice lo mismo, ¿no? A mí me está tocando el peor mundo de todos, pero no sé por qué yo creo que nosotros sí lo vamos a patentar, esta generación. Platícanos un poco acerca de esta idea de que la realidad rebasa el idioma, no nada más el lenguaje o la imaginación o la ficción, como se ha dicho tanto, ¿no? La realidad rebasa la ficción, sino la palabra escrita, el idioma mismo. Pues, existen palabras para nombrar eso. Es lo inefable y lo indescriptible, ¿no? Y yo creo que en la lectura, esas sí son lecturas que hice antes de conocer a David y que son lecturas que siempre me han obsesionado. Las lecturas sobre la guerra, por ejemplo, si uno lee con atención, llegan a un límite y el escritor mismo lo dice. Yo soy pacifista desde siempre. Mis primeras lecturas sobre la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial me volvieron pacifista. Yo leí, muy pequeña, quiero decir pequeña, quiero decir entrando a la secundaria, Sin novedad en el frente. Mm, Y ahí es la experiencia de un alemán. Eso me volvió aparte muy desconfiada de culpar solo a un bando, ujú, ¿no? ujú. Y bueno, en varias partes de la novela que está narrada desde el punto de vista de un joven que no es muy diestro en el uso del lenguaje. Claro, el escritor sí. Sí, Hay momentos en los que no puede expresar, lo que siente. Puede contar lo que ve, sí, pero no lo que siente. Eso ocurre también del lado opuesto, de la experiencia religiosa, por ejemplo, sí. o la experiencia amorosa, que es muy difícil de describir. Se describe continuamente la experiencia sexual, sobre todo en nuestra generación. A mí eso me aburre un poco, pero la experiencia amorosa es una experiencia muy difícil de describir. A mí me parece que, sobre todo el sufrimiento, está el idioma llega a un punto en el que no puede, transcribir de forma precisa lo que pasa. Yo ahorita veo las imágenes en México y las imágenes en Medio Oriente y las imágenes en África, porque son guerras que se nos olvidan, y Sí, las imágenes en Ucrania, sí. y no lo puedo creer. Y la indignación, el dolor y la impotencia, sobre todo la impotencia es otra emoción que es muy difícil de describir. Se pueden describir sus efectos, pero la sensación de atadura, del límite que impone esa emoción, es muy difícil de describir. Entonces, yo sí creo, el trabajo del escritor es tratar de expresar, tratar de llegar más lejos en los análisis de las emociones y de las experiencias, pero creo que el lenguaje tiene límites y ciertas combinaciones pueden empujar los límites. Hay un escritor, norteamericano que me gusta mucho, que es Barry López, Mm, que es un naturalista. Él, al describir, por ejemplo, a los animales, sí agranda las fronteras de nuestra percepción de los animales. Ahora, nuestra percepción del sufrimiento, yo creo que es limitada, y que incluso cuando lo experimentamos, nos resulta muy difícil comunicarlo. Para eso tenemos el cuerpo y los gestos, el llanto, por ejemplo, ¿no? qué fuerte, qué cierto y qué fuerte. Y qué bien, qué buena referencia me das. Yo a veces, me encanta la naturaleza, los animales, las plantas, y leo mucha poesía, sobre todo americana, especialmente siglo XIX, ¿no? Toda la teoría acerca de que el hombre queda pequeño junto a la naturaleza, ¿no? Y los naturalistas siempre te hacen sentir eso, ¿no? Cuéntanos un poco también sobre, me parece fantástico lo que has dicho también y lo que has escrito, que para ti es una indagación tu obra de que los hombres somos depredadores. Hablando ahorita de naturaleza, me viene a la idea, a la imagen, a la cabeza esta imagen, ¿no? De cómo sí depredamos de tantas maneras. Y el poder es la manera en la que nos convertimos en depredadores también, ¿no? No nada más el poder institucional, sino también entre las parejas, entre las personas, entre los individuos, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esa visión tuya sobre la indagación del poder y de la depredación. Bueno, eso está en mi obra
para jóvenes y para adultos. Sí, sí me interesa muchísimo. Me parece que en México, además, hay una confusión muy grande entre la fuerza y la violencia. La bondad también es una fuerza y no es pasiva. En la resistencia no hay pasividad. La resistencia puede ser una decisión consciente y, pues, muy difícil de sostener. Pero en México, cuando te dicen alguien tiene un carácter muy fuerte, probablemente se están refiriendo a la violencia, y porque somos un país sumamente machista. Y sí, sí somos depredadores y, por ejemplo, ahorita vemos lo que está haciendo el Estado de Israel con Palestina, cuando el Estado de Israel sería el país, digamos, la nación que tendría la obligación histórica más, ¿cómo te diré?, decidida, el movimiento más claro a no ser genocida por los padecimientos de la población de origen judío en la Segunda Guerra Mundial, y ahí van, Claro, claro. y ahí van. Y bueno, un personaje como Donald Trump es la encarnación misma de la depredación. Sí. Entonces, por supuesto, tenemos un cerebro reptiliano que nos vuelve depredadores naturales, pero también tenemos corteza cerebral que nos dice que si nos educamos, podemos decir que no. A mí me irrita mucho cierto tipo de literatura que se hace ahorita, que es una literatura que está lejos de la épica, porque la épica tiene un germen de sí, por supuesto, como decía Simone Weil, la Ilíada es el poema de la fuerza. Yo detesto a Aquiles desde la primera vez que leí la Ilíada, y detesto la violencia casual que hay en la épica. Pero hay que recordar que si si Trump estuviera en otros siglos anteriores, tendría que estar en la batalla. Mm, Y le iría muy mal porque me parece que es una persona, extraordinariamente frívola, ¿no? Y cobarde. Entonces, hay que hacer yo creo que hay que hacer un autoexamen, acerca de cuáles son las razones que hacen que depredemos, ¿no? Y como bien dices, bueno, el ejercicio del poder está en todas partes. El rico depreda al pobre, el pobre llega a su casa, cachetea a la señora le pega al niño y el niño patea al perro. Bueno, hay que romper la cadena en alguna parte, sí. donde se pueda. Entonces, para mí es muy interesante, por ejemplo, por qué la épica tiene esa fuerza. Ahorita yo siento que no se escribe literatura épica, más que en la fantasía, ¿no? Porque en la fantasía sí se puede decir bueno y malo, porque el malo ahora es un orco, o sea, no es una persona, ¿no? A mí me resulta bastante ridículo escribir ahorita bueno y malo, y me resulta peligroso endiosar la violencia. Ujú. Qué sé yo, hay escritores que dedican mucho de su trabajo a endiosar la violencia, ya sea aquí o en otros países. Este, en México hay una verdadera confusión respecto del narco, ¿no? Los han vendido aparte como folclore y no es. Ujú, ujú. La música del narco nos las han vendido como si fueran una expresión fuerte de la música popular, tampoco es. Pero claro, hay tanto dinero atrás que está sustituyendo la música popular verdadera de este país, Mm, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacer una indagación, yo creo, y también de nuestras propias emociones. O sea, yo leo continuamente literatura épica y me pregunto por qué a veces me atrae tanto. Claro que está la cuestión de la pregunta sobre la violencia, pero ¿qué hace que, por ejemplo, yo rechacé a Ulises todo el tiempo, pero en el momento en el que Ulises se enfrenta con los pretendientes de Penélope, ujú. le voy a Ulises? Claro que cuando mata a las esclavas, entonces ya no le voy a Ulises. O sea, es todo muy complicado, Sí, ¿no? sí. Este, Vérselas con el pasado es una lucha difícil, pero me desconcierta mucho que pocas escritoras mujeres se avienten a hacer eso. Ahora, a mí no me queda más remedio. Yo he tratado de escribir, cuentos contemporáneos, novelas que sucedan ahorita. Puedo hacerlo en las novelas para niños, porque esas son novelas que tienen el humor como recurso, Sí.
pero no puedo escribir sobre mi momento, porque aparte no solo me rebasan mis emociones, sino que también me parece tedioso. Sí. Decía Borges que no había que escribir todos el mismo libro, y yo estoy de acuerdo con él. Y él también decía una cosa muy bonita que adoro, decía: "Pero con todo el pasado por delante". Qué belleza, qué belleza. Cuando te leo pienso mucho en Borges, fíjate, es algo interesante. Durante muchos años di clases de Borges, en preparatoria y bueno, pues es un placer, pero cuando ves que una escritora también lo revisita continuamente, se nota, se nota. Y has dicho algo precioso que ahorita hablaremos sobre eso, pero lo quiero mencionar desde ahorita. Te han preguntado por cómo es que escribes y has contestado, cuando lees mucho, 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 lo siguiente que necesitas hacer es escribir. Sí, ¡Qué hermosura! O sea, escribir a partir de la lectura, que eso es lo que yo creo que a veces está faltando, ¿no? Hay muchos escritores que primero escriben y tal vez lean, o tal vez no, y eso se nota en el momento de escribir. Bueno, Verónica, tú, la verdad es que es una delicia. Ustedes no saben qué grupo más maravilloso tienen en México, esta generación de escritoras enormes, enormes, y oírlas y verlas cuando están juntas es fantástico. Por supuesto, saben que tenemos un gran aprecio por Rosa Beltrán y todas las escritoras que conforman Hablemos Escritoras, pero con Rosa Beltrán tradujimos su libro, Radicales Libres, Free Radicals. Ana es García precioso el Bergua, libro. precioso, ¿no te parece? O sea, y ustedes tienen además una amistad ahí muy linda, muy rica. Y bueno, estaba yo pensando que nos contaras un poco sobre esta también esta filosofía de tener estas comunidades, ¿no? Has mencionado, por ejemplo, a Miriam Moscona, una gran poeta, Esther Cross, y bueno, les tengo que presumir que todas están además en Hablemos Escritoras, así que cuéntanos, cuéntanos sobre esa comunidad de escritoras que se gesta en la Ciudad de México. Pues mira, en mi caso, deviene, o sea, lo primero es que me caen bien, y luego que son escritoras, porque, yo soy una tímida de closet, entonces no suelo ir a reuniones, no tengo redes sociales, etcétera. Pero Rosa me llama mucho la atención, ella personalmente y su trabajo literario. Y Ana García Bergua también. Ujú. Soy muy amiga de Miriam Moscona, adoro sus 2 libros que son de novela, que son memorias, que son invenciones, que son, libros de sueños, Tela de cebolla y León de Lidia. Me gusta muchísimo. Admiro muchísimo a Elsa Cross, Sí, porque Elsa comparte, bueno, yo comparto con Elsa, yo soy menor y es mi maestra en muchas cosas, el interés por la religión, sí, quiero decir, por los griegos, por los árabes, sí. y ella tiene una vertiente de la India que yo no conozco, yo no conozco mucho de la religión de India, he leído el Mahabharata, digo, por supuesto, he leído mitología india, pues, quien no lo haga, pues, de lo que se pierde. Claro. Pero esa vertiente de Elsa, para mí es muy nutricia, también soy muy amiga de Coral Bracho. Sí. O sea, quiero decir que también tengo una amistad fuerte con poetas. Me las presentó David, eso lo tengo que decir. Estas que te he mencionado eran muy, muy amigas de David. Coral y Elsa eran muy, muy, muy amigas de David, y Miriam también. Pero la amistad con ellas, poco a poco se fue volviendo una amistad que no transitaba por el puente primero que fue él, ¿no? Y con Ana y con Rosa lo que me une, yo creo, es el sentido del humor. No son los mismos temas, pero Radicales Libres y un libro de Ana que se llama Leer en los Oh, aviones, sí, oh, sí. lo trabajamos al mismo tiempo que mi libro de la peste, Ah, que se llama El cuarto jinete, guau, no sabía. durante la pandemia. Era todo muy chistoso porque El cuarto jinete carece, excepto una de las voces, de centro del humor, porque ocurre en París durante, aunque bueno, más o menos, hay una niña que habla latín, que el único latín que tiene es: "Me saco un moco y te lo pego", ¿no? Y hay sí hay momentos de humor,
Hay un niño porquero que dice que sus cerdos son muy gentiles y que encomienda a los cerdos a la Virgen. Y bueno, cosas que son un poco extrañas para nosotros, pero que son parte de la vida del siglo XIV, que es un siglo en el que he pasado mucho tiempo de mi vida Sí. leyendo. Y bueno, las reuniones eran por Zoom y y nos leíamos nuestras cosas y platicábamos. También en ese momento estaba Adriana Díaz, que es una escritora mexicana que vive en Londres. Ujú. Y bueno, pues platicábamos de nuestros libros. Y a pesar de que la temática es tan distinta y de que yo tengo una voz probablemente muy, ¿cómo te diré? Muy grave, digamos, para hablar en términos tonales en los libros para adultos, pues de todas maneras acabábamos muertas de la risa y sí, me llama mucho la atención el tratamiento del humor en los libros de ellas. Buenísimo, me encanta, me encanta. Y de verdad que qué libros. Los invito a que visiten nuestra página web y vean, escuchen las entrevistas y además vean los libros de estas escritoras que ha mencionado Verónica. Y bueno, pues hablemos de libros. Empecemos con El Ángel de Nicolás. Qué bueno que mencionaste ya El Cuarto Jinete. Ahorita que terminé de leer El Ángel de Nicolás, ay, qué enorme es la ignorancia. O sea, de repente me di cuenta y dije tantas cosas que no sabía y que están y que no sé y que sigo sin saber y que me voy a morir sin saber. Es un libro que verdaderamente aprende uno mucho, pero de una manera muy, muy abrazadora. Te llevas, vas llevando a los lectores paso a paso. Y ahí hay una cosa que se me hace que haces un énfasis fuerte, regresando a la poesía, con un poeta, ¿no? Mutanabi. Y Sí. dices, quise a mi manera honrar la palabra y que los devotos se inflamaran no solo por la verdad, sino también por la belleza, dijo Mutanabi en voz baja. Las palabras palabra, verdad y belleza están escritas con mayúscula. Sí. Es que está hablando del Corán. Cuéntanos de eso, Sí, sí. el hombre se metió en una bronca, pero es que era muy Nabi era muy, muy arrogante. Ahora hay que decir que el mayor poeta de los árabes, lo dicen los árabes, cuando encontraron a Saddam Hussein, estaba, creo, en la calle Mutnabi. En Egipto, que es un país, es el único país musulmán que conozco, hay una calle Mutnabi. El Museo de Irak estaba en la calle Mutnabi. O sea, quiero decir, es un poeta superimportante. Y este hombre trató de enmendarle la plana al Corán, y pues claro que acabó en la cárcel. Claro, pues. Y eso que los árabes medievales eran bastante manga ancha, mucho más que, por ejemplo, los iraníes de ahorita. Sobre todo, bueno, depende de dónde estuviera, pero él, él trató de que los versos del Corán estuvieran mejor escondidos. Y pues nada, era una herejía. Entre eso y su desafío a los políticos, que no se debe de entender como el desafío de nosotros, sino que el visir de Egipto le pidió que escribiera unos versos favorables y elogiosos, y Mutnabi no quiso porque había tenido ya un patrón que era una flor, era uno de esos príncipes árabes que uno no puede creer que existiera, y guapo, generoso, inteligente, buen guerrero, qué sé yo, ¿no? Entonces, Mutnabi no quiso escribir ningún verso elogioso para el visir de Egipto, escribió unos insultos espantosos que están ahí en su obra, y lo mandaron matar y murió en las puertas de Bagdad, Oh. y se quedaron sus poemas ahí tirados en el suelo. Y la leyenda siempre dice que un esclavo le recordó sus propios versos en el momento de la muerte, que son: "Me conocen los caballeros, la noche y el desierto", etcétera, ¿no? Que se dice fácil, pero me conocen los caballeros, la noche y el desierto, ¿no? Y bueno, es un poetazo, ¿eh? Así, La Cásica del Beduino es una cosa preciosa. Y entonces, bueno, lo matan, pero él se avienta como un verdadero loco contra sus asesinos que lo superaban en número. Entonces, yo quise escribir el último momento. Ujú. Todo lo que pongo ahí es suposición, o sea, quiero decir, el diálogo entre él y su hijo Muhassad
es completamente imaginario, pero me gusta pensar que a él le hubiera parecido bien. Ahora, que lo escribiera una mujer no le hubiera parecido bien, No, pero, pues, allá él, y allá yo, que estoy feliz de ser mujer y poder escribir en el siglo XXI. claro, por lo menos ese privilegio, claro, con el tiempo, ¿no? Pues el otro cuento que me encantó, y que qué lástima que no podemos ir uno por uno, porque de verdad qué librazo, qué librazo. Y ahorita vamos a platicar además de otra cosa aparte que me mandaste que me fascinó. Bueno, El ángel de Nicolás, además me gustó mucho porque mi nuera, la esposa de mi hijo menor, es búlgara. Entonces, y Sí, hemos estado en Bulgaria y sé de toda esta grandeza por ella, ¿no? Que tuvo Bulgaria en su momento y en su tiempo. Y bueno, acá estás contando pues esta guerra que sucede en los 800, ¿no? Búlgaros y bizantinos, que es muy interesante y cómo, pues, cómo sucede también esta aparición de este ángel, pero empiezas el cuento con algo que es brutal, ¿no? Una madre, Irene, en 797, hace que el verdugo le saque los ojos a su hijo para cegarlo y ella coronarse como Basileo. Y su hijo muere, porque bueno, no sobrevive la extracción de los hijos. Cuéntanos acerca de esta cercanía en donde tú estás, por un lado, poniendo la historia, pero por otro lado también tratando de demostrar que nosotros, a pesar de tiempo, seguimos siendo los mismos, ¿verdad? pues, eso es lo que me entristece a mí en este mundo, o sea, eh, que Irena hiciera eso, en una familia dinástica en ese siglo no era nada grave. Era, eh, claro, Nicolás dice madre crudelísima, Ujú. ¿no? Pero pero quiero decir que las luchas dinásticas, a lo largo de la Edad Media eran brutales. Y, por supuesto, eran fratricidas o filicidas, o la gente mataba a su padre, a su madre, yo qué sé. Este, una de las grandes transformaciones de la Edad Media, mental, una transformación que no se acaba de dar, es convertir a la crueldad en un defecto, porque en el mundo clásico no era un defecto. Y ver que estas cosas suceden ahorita, pues me entristece muchísimo. Ahora, hemos avanzado en una cosa, en que en las leyes ya está mal visto. En los libros de derecho, en eso yo absolutamente hegeliana. Mm, En los libros de derecho, eso es un crimen de lesa majestad, ¿no? sí. Y reservamos nuestro horror y nuestro rechazo más profundo para aquellos que matan a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus padres. Pero tenemos que entender que la mentalidad es muy importante y que el contexto es todo. Entrar en el mundo medieval es un trabajo durísimo, pero para mí es el trabajo que más vale la pena. El mundo mental de otros seres humanos, incluso del siglo pasado, es muy distinto que el nuestro. Ahorita podemos hablar de generaciones y hay una diferencia entre la generación de mi madre y la mía que equivaldría a varias generaciones en otro momento. Ya no te digo en la Edad Media. En la Edad Media tú vivías como tu abuelo y tu nieto iba a vivir como tú, Sí, ¿no? Ahora nosotros cambiamos ¿cómo te diré? Como de traje espiritual sí. cada 10 años, cosa que conmigo no cuenten, o sea, no me gusta, no me interesa. Para mí el prestigio de lo nuevo siempre es un prestigio sospechoso, a menos que tienda al bien colectivo. Cuando se trata del bien individual, a menos de que se trate de avances médicos, para mí es digno de toda sospecha. Como por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Yo me acuerdo que había una especie de frenesí hace unos años y yo veía todo eso con muchísima desconfianza y con cierta repugnancia, porque soy una persona que está muy consciente de que la privacidad Ujú. que solo les pertenece a los muy ricos o a los que han logrado escapar de las garras del Estado, Sí. ¿no? Entonces, ahorita me parece muy alarmante que el sueño de Stalin o de Franco
o de Pinochet o qué sé yo, lo cumpla el ciudadano por voluntad propia. Saber qué piensa, qué compra, qué come, qué calzón se Mm, puso. Brutal, ¿Qué es eso? brutal. Sí, es una cosa ridícula, es horrible. Entonces, pues nada, yo tengo 4 lectores porque yo no tengo redes sociales, me parece perfecto. O sea, ¿cómo te diré? Es un intercambio, me doy cuenta. Yo tengo una amiga joven, muy joven, que me dijo: yo soy tu community manager". Le dije: "¿Qué es eso?". Me dijo: "Yo contesto en las redes sociales y finjo que soy tú". Dije: "No, oye, pero no, ¿qué es eso?". Y bueno, te digo, pues, yo sé que me cuesta, aparte yo no tengo ningún personaje, o sea, yo no soy la escritora que escribe de tal cosa, yo escribo de lo que se me da la gana, desgraciadamente desgraciada y afortunadamente no puedo abandonar la edad media, lo he intentado, no puedo, no me importa, pero no tengo redes sociales. Hay veces que la gente me dice: "Pues yo no sabía que tú existías". Qué locura, Pues qué qué bueno. locura. O sea, no, pero está perfecto, pues yo no soy Cervantes, o sea, tampoco hay que conocerme así a fuerzas, no, qué sé yo, ¿me entiendes? Lo que pasa es que también hay una dominación que es muy deliberada de ciertos tipos de literatura que impiden pensar, ¿no? Entonces, pues eso sí me parece. Pero también hay otra manera de saber de los escritores, o sea, las referencias, escuchar, vas a una plática, escuchas. Ahorita, de todos los nombres que estás mencionando, muchos estoy tomando notas en mi libreta, a quién me falta leer, y de ahí empiezas a ampliar, aunque no estén en las redes sociales. Mira, me acuerdo cuando entrevisté a Elsa Cross, que además fue una entrevista absolutamente deliciosa, en su Sí. cuarto de hotel, que estaba junto al mío, que tuvimos ahí una invitación por Carmen Villoro, preciosísima, a Guadalajara, las dos, y estuvimos ahí conversando, ahí aproveché para entrevistarla, y ella decía lo mismo, ¿no? O sea, ¿quiénes te conocen si no estás en las redes? Y realmente no le importaba, igual como tú lo estás diciendo, yo escribo de lo que escribo y eso es lo que me importa, ¿no? Y eso, pues qué riqueza que lo hagas así, Verónica. Felicidades por esa entereza de pensar, la literatura es para mí otra cosa, ¿no? Muy distinta. Déjame preguntarte algo que me conflictúa un poquito acerca de este manejo de lo que es la religión y me gusta mucho cómo regresas y dices, ¿no? Es que no podemos olvidar el contexto, que son siglos pasados, que yo estoy trabajando la Edad Media, que estoy trabajando la Edad Clásica, ¿no? En donde está diciendo el ángel, en este cuento precisamente el ángel de Nicolás, el ángel dice, Dios no nos ve ni nos escucha. Y eso es algo en lo que también vas a regresar. Vas a hablar, por un lado, de la cuestión cómo se ve la religión, o cómo se presenta, por ejemplo, la Virgen en estos campos de batalla, ¿no? Como una alucinación. Pero por otro lado, en tu libro Loba, viene otro tipo de creencia que es la magia. Platícanos un poco acerca de tu visión de traer a la actualidad tanto temas como de la religión como temas de la magia. Bueno, la religión a mí no me abandona, ¿eh? Es una de las obsesiones más. Esto sí es desde niña y no tengo la menor idea. Yo tengo una lesión cerebral que me diagnosticaron hasta los 36 años y yo estaba muy triste porque le decía yo al neurólogo que lo que yo creía que era un rasgo elegante de mi espíritu que viene desde la infancia, probablemente se debía a la lesión, y esto es un interés francamente exagerado por la religión. Ahora, en el ángel de Nicolás, él dice primero, Dios no nos ve ni nos escucha, y luego dice que Dios lo ve todo y que lo ha visto cada vez que él ha blasfemado, ha Brutal, matado, porque estamos hablando de un sicario, brutal, y él brutal. dice, yo soy sicario porque usó la espada corta y por la espalda. Ese es el origen de la palabra, la sica, esa espada, ¿no? Y al final dice, Dios ve todo. Y Dios ya me explicó que la vida no es matar o morir, pero no me dijo lo demás. Y esa es la situación en la que yo me encuentro, por ejemplo. Yo sé que la vida no es matar o morir, pero yo no sé qué es lo demás. Tengo muy limitada capacidad para cambiar mi entorno. Yo le decía el otro día a una escritora joven que me parece muy interesante y que me cae súper bien. Tenemos que tener la compasión como virtud capital y guía
y no se me ocurre otra cosa, porque nos han fallado todos los sistemas. Si nosotros vemos el capitalismo en China, por ejemplo, pues vemos que, lo que Mao dijo, que aparte Mao lo cumplió pésimo y traicionó a las mujeres y qué sé yo, y la revolución cultural y destruyó la herencia china, yo no sé. No lo cumplió. Quiero decir con esto que los sistemas de retribución, de mejor repartición de la riqueza fallaron. Falla falla el capitalismo, fallaron los, regímenes socialistas. Entonces, ¿a qué hay que atenernos? Pues, yo creo que hay que volver la mirada hacia cosas más viejas, más antiguas. No voy a decir hacia adentro, porque también ya estoy un poco hasta el gorro del individualismo. Le decía yo a una amiga el otro día, Gabriela Damián Mirabete, que es una escritora joven muy buena, yo le decía: "¿Por qué todo es autoayuda? ¿Por qué no un libro de ayuda al de junto? O sea, ¿qué es esto?". Ya es que sí estoy medio fastidiada de, pues, los títulos que la rifan más, ¿no? Ya estoy harta de eso. Ahora, la magia es la forma primitiva de la religión. Y la magia opera en muchas de las maneras en las que se expresa el sentimiento religioso actual. O sea, mi mamá, que era una persona simpatiquísima, chistosísima, inteligentísima, pero cuya educación religiosa se quedó trunca, tenía unas ideas acerca de la religión que me hacían reír mucho, pero que nos llevaron a discusiones muy fuertes, porque yo le decía: "Ma, no hagas eso, no pierdas el tiempo". Decía: "Yo quiero que te den la beca, voy a ir a aprender un sirio". Le digo: "Mam, no vayas a aprender ningún sirio". O Sí, mi sea, abuelita lo hubiera fíjate. hecho igual. Sí, yo le decía: "Ma, espero que Dios no esté ocupado de mi beca". O sea, si es que está, espero que esté en otras cosas. Bueno, total, hay una visión mágica de las cosas. Ahora, engloba el asunto tal como yo lo quise expresar, a lo mejor, no sé, cada libro tiene su interpretación distinta en cada lector, es como un instrumento musical. Engloba el asunto es la guerra, y lo que ella hace es ir a la guerra y regresar sin haber matado a nadie. Y ese es su gran triunfo. Y eso es lo que me reclamaron muchos lectores, porque en ese momento estaba muy de moda Juego de Mm, Tronos. Entonces, incluso alguien me dijo: "¿Pero por qué no es como Cersei?". Le dije: "Oye, no la friegues, porque Cersei es una psicópata ujú. y no me interesa". A mí lo que me interesaba era ahondar también en el romancero, como en la lengua inglesa, lo que ellos llaman The Matter of Britain, las leyendas artúricas, también eh, sobre todo en la literatura inglesa, es tan importante, y para nosotros y para los españoles, algunas de las obras épicas más grandiosas están olvidadas. Claro que también tiene que ver con que el Quijote los agarró de piñata, con toda la razón. La mejor novela que se ha escrito en la historia es esa. Y bueno, pero yo quise leer el Amadís, quise leer, pues, por supuesto, el Cid, que me tiene ahorita medio harta y que me tiene enojada, eh, pero sí, es un traidor y bueno, me pone de pésimo humor. Pero Tirante el Blanco, leí mucho del romancero, encontré mucho, pero sobre todo lo que a mí me interesaba decir es: la guerra no es como la pintan, la guerra es pura miseria. Sí. La guerra es literalmente mierda, porque la gente vacía sus intestinos cuando se muere. No hay que hacer caso, no hay que endiosar eso. Sí, Y bueno, me parece que mi discurso lo sostengo en el momento que estamos atravesando, sí. ¿no? La guerra no es una alternativa, y si la traemos en el fondo del alma, hay que aplastarla. Claro, Punto. Hay que silenciarla, claro. hay que aprender a canalizar eso. Fíjate que, este año va a salir, junto con otros audiolibros, pero vamos a grabar en audiolibro un libro de, Andrea Jeftanovich, una escritora que también está en el proyecto, no se la pierdan. Tiene un libro que se llama Escenarios de guerra, y a mí me urge grabar ese libro. Lo voy a grabar, de hecho, yo, y me urge porque es tan actual, y es precisamente esto, vamos a dejar de romantizar lo que realmente sucede con la gente que pasa una guerra y que es tan poco
imaginable, ¿no? Para los que no lo hemos vivido. Pues Verónica, tú ganas con Loba este premio Gran Angular. Muchas felicidades, qué bien, Gracias. me encanta una novela que además está un pasaje de tu dragón y ya lo has dicho mucho, ¿no? Que te encanta tu dragón. A mí me encantó cómo pones este dragón que de repente abre los ojos y ve, y sus ojos son como una almendra flotando en ese líquido viscoso, aceitoso de esos ojos que estuvieron cerrados durante tanto tiempo. Cuéntanos un poco también acerca de esta otra faceta de tu obra, que es la fantasía. También hay una, les recomiendo muchísimo, vayan en YouTube y vean una presentación que da en el, creo que es el National Book Fair, en donde les estás hablando a los niños en inglés sobre tu obra. Está hermosa, toda la presentación. Me encanta cómo estás hablando además, pues, de la tradición prehispánica, ¿no? Y después hay un niñito que levanta la mano ahí y te dice, ¿no? ¿Do you have books in English? Y te contestas de manera muy naif, no, no, I'm sorry, I don't. Y bueno, eso es un intercambio muy lindo entre tú y los niños. Y pasando entonces acá ya a tu faceta como escritora para niños y para jóvenes, que les recomiendo muchísimo a quienes tengan chicos en esas edades y niños, como el caso de mis nietecitas hermosas, lean a Verónica Murguía, lleven a sus niños a leerla. Pues esa literatura me ecualiza, porque porque leo cosas muy fuertes yo. Constantemente leo cosas realmente duras, y cuando escribo para niños, pues me pongo de buen humor, me tengo que poner de buen humor. Ahorita no he logrado entrar, no he logrado regresar desde la muerte de David a la literatura infantil. Ya muerto él, se publicó un libro que se llama El Trío Mala Fama, Mm. que es sobre porque, la literatura infantil que hago yo es toda, toda sobre animales, tiene que ver con animales. Entonces, en el trío Malafama, el murciélago agavero, que es una especie que poliniza muchísimas plantas en México, la tintorera y el lobo mexicano se escriben cartas que dan de ir al cine, van al cine, no van a querían ver el libro de la selva y no pueden, y los ponen pero les ofrecen que pueden ver, 3 clásicos de terror por un boleto. Entonces, entran a ver Tiburón, Drácula y El hombre lobo, y salen escandalizadísimos diciendo: "¿Pero por qué nos levantaron tantos falsos?". Y se preguntan: "Oye, ¿tú has comido gente?". Y el tiburón dice: "Yo no, o sea, cuando me confundo, a lo mejor tengo un primo que mordió a un señor, pero fue sin querer, etcétera". ¿Comes barcos? No, nunca he comido un barco, qué asco. Este, luego el murciélago le preguntan: "Oye, ¿quién es ese señor romano?". Él dice: "Pues no tengo idea, yo no tengo idea. Ese señor no existe, está horrible, me da miedo", etcétera. El lobo dice: "A mí ni me vean porque yo estoy extinto, ¿eh? O sea, a mí ni me vean, yo nunca me comí ninguna niña ni nada. Antes alguna vez nos comimos un humano, pero teníamos mucha hambre, yo qué sé". Y ellos hacen un rap con Bad Bunny. Oh, Bad Bunny, en el libro, se llama Gran Conejo Bueno, y hace un rap del trío Mala Fama en el Estadio Azteca. No, hombre, cuando supe lo del Super Bowl dije: "Qué bárbaro, está increíble, esto está bueno". visionaria, Sí, que me dio una gran ¿cómo alegría. no? Eh Y bueno, pues ese libro salió después de que él murió. Desde que él murió, yo no he podido escribir más que las cosas más tristes y más duras y más terribles, y me está costando muchísimo trabajo regresar. Pero todo esos libros pagan la renta, esos libros aparte transmiten cosas que me interesa muchísimo transmitir, como el respeto por la vida animal, y todos tienen el sentido del humor como eje y, los libros para jóvenes sí son de magia, pero porque la magia me llama la atención por la misma vía por la que me llama la atención, la religión. O sea, hay un diálogo con el mundo que se da desde la magia y luego en su versión muchísimo más sofisticada en las religiones, que tiene que ver con el deseo de entender qué hacemos aquí. Mm. Entonces, eso está en Aulilla, que es mi primera novela, que yo ya había escrito la mitad cuando conocí a David, y es una novela que yo quería que fuera La noche 1002, pero luego supe que ya había una novela de Roth que se llama La noche 1002 y entonces ya no fue así, pero sale
el genio de Las mil y una noches más famoso, etcétera, ¿no? Es un libro de magia, pero sobre todo la magia más importante que ocurre en el libro tiene que ver con la naturaleza. Por ejemplo, sale un tiburón emperador. Mm. Perdón, escorpión emperador. El escorpión emperador, Adriana, y esto que te voy a decir es absolutamente cierto, se mueve en el desierto en la noche por las estrellas. Wow, wow, Sí, y las lo van guiando. sí. Increíble. El escorpión emperador percibe la ubicación de las estrellas en el cielo y por eso se mueve. Y Aulilla se convierte en gerbo, que es un roedor que no necesita tomar agua en su vida. Sí la toma si hay cerca, pero puede vivir sin agua comiendo raíces que son venenosas para otros animales. Hay un antílope que puede viajar 100 kilómetros cuando detecta que va a haber agua. Entonces dije, no, hombre, qué bárbaro. O sea, yo aquí, de aquí soy. Y ahí sale poesía de Mutnavi, yo qué sé, el amor de los árabes del desierto por los camellos, por los caballos, por todos esos animales, pero también una fauna que es absolutamente increíble y insólita. Los animales, por ejemplo, los escarabajos retienen en la noche la humedad y en el día se inclinan de forma que el agua, que el rocío, la gota de rocío que se acumuló en su caparazón, se deslice hacia su boca. Fabuloso, bellísimo. Entonces, haz de cuenta, yo veo eso y digo, ¿y a mí qué me importa eso del novio? Yo qué sé, ¿me entiendes? O sea, me vale el amante, que ya no te hacen caso en el bar. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Claro. Yo tenía enfrente de mi escritorio una cosa que decía: "I'm going to write myself out of here". Me encanta. Sí, Y pues sí, lejos, sí, claro, sí, lejos de todo. y los animales, el pasado, la experiencia humana, yo qué sé, Precioso. ¿me entiendes? Mi vida aparte no es tan divertida como para que yo escriba demasiado sobre ella. Verónica, te decía yo fuera del micrófono, ay, me hubiera encantado que hubiera sido mi maestra. O sea, yo he tenido maestras buenísimas, buenísimas, pero estoy segura que, bueno, contigo hubiera sido todavía tenemos tiempo para que seas mi maestra en algún momento, porque de verdad Sí, yo espero que muchas de tus ideas las comulgo con ellas y has despertado mi curiosidad de una manera increíble. Déjenme para ir cerrando esta bellísima, bellísima entrevista, nada más mencionar que Verónica Murguía es la primera escritora mexicana nominada al Astrid Linger Memorial Award, que es un gran reconocimiento, pero además tiene obra en traducción, tiene un trabajo muy interesante en traducción con varios libros traducidos, muchísimos títulos para literatura infantil y juvenil y por supuesto sus novelas y sus libros de cuentos. Qué placer, Verónica, de verdad haberte tenido hoy en Hablemos Escritoras. Es absolutamente maravilloso. Gracias, gracias por sumarte. Esta escritora ya desde hace mucho deberías haber estado en este catálogo. No está completo sin ti, de verdad. ay, muchísimas gracias, Adriana. Al contrario, pues estaremos esperando tu próximo libro pronto. Pues vamos a ver cómo nos va. Te digo que desde que se murió David, Sí, híjole, lo lamento, sí, sí está medio ruda la onda, pero pues vamos a ver qué pasa. claro que sí. Pues un abrazo muy grande, Verónica. Muchísimas gracias por esta entrevista. Igualmente, gracias, Adriana. ¿Cómo agradecerle a Verónica Murguía que se haya tomado el tiempo para conversar con nosotros? Enorme el que estén ahora sus libros en nuestra biblioteca, que esté su perfil en nuestra enciclopedia y su voz en nuestro podcast. Seguiremos hablando de ella y de sus libros. De verdad no se la pierdan. Es una escritora imprescindible que seguramente les va a enseñar muchísimo con sus cuentos y sus novelas. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Anjane Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Artista residente Mitana Boikova Josefi.
Difusión literaria y de proyectos, Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma Anasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.